Bien, muchachos, ha llegado el momento de aplicar nuestras teorías a los ejercicios de antonimia, ¿sí? Vamos a ver primero un par de ejercicios con antónimo lexical y otros ejercicios con antonimia contextual, ¿ya? Tenemos el primer ejercicio de antonimia lexical y nos hacen la pregunta por el antónimo de locuaz, ¿sí? Tenemos como alternativas breve, resumido, corto, conciso y sinopsis. Recuerden que habíamos dicho que para que las palabras sean antónimas debían cumplir algunas condiciones como 1, que sea de significación opuesta, 2, que haga referencia al mismo campo temático y 3, que pertenezcan a la misma categoría gramatical. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ahora, veamos, sabemos que locuaz es un adjetivo, entonces podríamos decir, por ejemplo, hombre locuaz y calificamos al hombre, ¿sí? Podríamos decir joven locuaz o podríamos decir estudiante locuaz. Entonces vamos a quedarnos con estudiante locuaz. Entonces, locuaz está calificando al joven o al estudiante, ¿está bien? Entonces vamos a buscar si es que con todas las alternativas se puede reemplazar locuaz por su antónimo, ¿no? Entonces vamos a decir estudiante locuaz, antónimo, estudiante breve, sí, puede ser, estudiante resumido, ya un poquito vamos dudando de eso, ¿no? Porque la persona no es la resumida, ¿no? Lo que se va a resumir es el texto, no a la persona. Entonces ya te das cuenta que aquí la palabra resumido no coincide con el mismo ámbito de referencia de locuaz, porque mientras que locuaz califica a una persona, resumido no califica a una persona. En consecuencia, no corresponden al mismo campo semántico. Entonces, resumido no vamos a marcar como antónimo de locuaz. Entonces, podemos decir estudiante locuaz, su contrario, estudiante breve, bueno, puede ser, estudiante corto, tampoco, ¿no? Estudiante conciso, bueno, tal vez, estudiante sinopsis es resumen. Veamos lo siguiente, si sinopsis es resumen, entonces yo diría así, ¿no es cierto? Realicé o elaboré o redacté una sinopsis, o realicé, elaboré o redacté un resumen. Sinopsis y resumen son sustantivos y al ser sustantivo no puede ser sinónimo de locuaz porque locuaz es un adjetivo. Entonces, no es sinopsis porque no corresponde a la misma categoría gramatical que de locuaz, que es un adjetivo. No es resumido porque resumido no califica a una persona y locuaz sí. Pero vamos con lo siguiente, vamos a ser un poquito más analíticos. ¿Y qué tal si locuaz podría calificar a un texto? ¿Será verdad? A ver, diríamos, ¿este es un texto locuaz? No, ¿no es cierto? No. Tendríamos que decir, este es un texto extenso, es un texto prolijo, es un texto de repente amplio, pero no un texto locuaz. Locuaz califica a la persona, ¿sí? Entonces, como locuaz califica a la persona, recordemos que locuaz significa que habla mucho, que utiliza un exceso en la cantidad de palabras en el momento de su discurso. Entonces, locuaz, si locuaz significa que habla mucho o que utiliza exceso de palabras en un discurso, tiene que estar calificando a una persona porque el único que habla en este mundo es la persona. Antónimo de locuaz, entonces, breve. Bueno, breve es un concepto bastante genérico, ¿sí? Breve significa de corta duración. Resumido, porque no pertenecen al mismo campo de referencia, sabemos que no es. Hombre corto, tampoco, ¿verdad? ¿Y qué significa conciso? Conciso significa de pocas palabras en un discurso. ¿Y quién puede utilizar pocas palabras en un discurso? El hombre. Entonces, el antónimo de locuaz, marcamos conciso. Vamos ahora al segundo ejercicio de antonimia léxica. Tenemos la palabra virtual, una palabra tan de moda, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, fue un mensaje virtual, ¿correcto? La clase es virtual, ¿verdad? Tenemos una relación virtual, ¿verdad? Virtual es un adjetivo también, ¿te das cuenta? Calificó a la clase, ¿no? Calificó la relación, ¿verdad? Entonces es un adjetivo calificativo. Su antónimo, ya sabes, debe ser 1, de significación opuesta, 2, tener como referencia el mismo campo semántico, ¿verdad? Y 3, pertenecer a la misma categoría gramatical.
Todas estas palabras son adjetivos, por ejemplo, a ver, implícito, realidad, raro, hacedero, imposible. ¿Cuál de estos 5 términos no es un adjetivo o todos son adjetivos? Revisamos. Una idea implícita, implícito es adjetivo. Este es un hombre raro, raro es adjetivo. Esta es una tarea imposible, imposible es adjetivo. Esta tarea es hacedera, es adjetivo, pero no podría decir, por ejemplo, esta tarea esta tarea realidad. Podría decir esta tarea real, podría ser una circunstancia real, pero no una circunstancia realidad. Entonces, realidad no puede ser antónimo de virtual, porque realidad es un sustantivo y virtual es un adjetivo, ¿sí? Vamos entonces de una vez a definir qué cosa es virtual. Virtual significa posible. Virtual es aquello que tiene la capacidad de ser, la capacidad de realizarse, o por lo menos existe la posibilidad o existen las condiciones para que se realice. Eso es virtual, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de virtual, estamos hablando de aquello que es potencial, de aquello que tiene las condiciones para que se realice. ¿Cuál es entonces el antónimo de virtual? Sabiendo que virtual hace referencia a aquello que se puede realizar. Lo contrario, por ejemplo, podría ser real, ¿sí? Pero no tengo real, lo que tengo es realidad. Y ya sabemos que ese no puede ser el antónimo porque pertenece a una diferente categoría gramatical. ¿Cuál de estas alternativas hace referencia a aquello que no puede realizarse? Porque virtual significa que tiene las condiciones para que ocurra, que tiene las condiciones para que se realice, que tiene las condiciones o las posibilidades de que se vuelva real. ¿Cuál de estas alternativas alude a aquello que no se puede realizar? ¿Sí? Me da la respuesta y seguramente me está diciendo la alternativa. Esa supongo, ¿no? Alternativa E. La alternativa E es la respuesta porque imposible hace referencia precisamente a aquello que no es posible que ocurra, mientras que lo virtual sí es posible que ocurra, ¿sí? Entonces, con esto tenemos la respuesta a la alternativa E. Vamos a revisar el ejercicio número 3, que es la primera oración que tenemos para antonimia contextual. Dice: su obesidad se debe a la gula que caracterizaba su alimentación. Fíjense aquí tenemos un rastro verbal, tenemos una pista. Dice su obesidad. Ustedes saben que la obesidad es el exceso de gordura. Pero hay un conector que también me va a ayudar a descubrir, ¿no es cierto?, a qué se refiere con gula la oración. Dice su obesidad, dice, se debe, o sea, conector de causa presenta la causa, se debe a la gula que caracterizaba su alimentación. Entonces, ¿cuál es la razón de su obesidad? La gula. Hago una preguntita: ¿por qué alguien podría engordar en exceso? ¿Sí? ¿Por qué alguien podría engordar en exceso? No sé, le pregunto a mi amigo Paul, a lo mejor, ¿por qué alguien podría engordar en exceso? ¿Por qué? Porque a lo mejor come en exceso también, pues sí o no. Entonces, si es una persona obesa, debe ser porque come en exceso. Entonces, a eso se está refiriendo con la gula, ¿correcto? Entonces, la gula tiene el sentido de la acción de comer o tal vez beber, pero en exceso, ¿sí? ¿Cuáles son las alternativas? A, moderación; B, prudencia; C, frugalidad; y D, templanza. Vaya, los 4 son antónimos de gula. Los 4 son antónimos de gula. Pero recuerden que una de las condiciones para preferir, ¿no es cierto?, una de las condiciones para preferir un antónimo entre otros es que guarden la misma afinidad en el campo temático, que tengan la misma afinidad en el ámbito referencial. Y si nosotros sabemos que la gula es el exceso en el comer y en el beber, ¿cuál de estas alternativas hace referencia a la moderación en el comer y en el beber? En el comer y en el beber. Moderación, pero en el comer y el beber. La alternativa a moderación no es genérico, ¿no? La moderación es la prudencia que tenemos en hacer las cosas, no solamente en el comer y en el beber. Lo mismo que prudencia y lo mismo que templanza, que es moderación en los actos en general. Vamos a marcar entonces como alternativa respuesta la alternativa que queda. Esa es la C, porque la frugalidad
es la moderación, pero la moderación en el comer y en el beber. Tenemos la respuesta para el ejercicio número 3. En el ejercicio 4 tenemos la siguiente oración. Impugnaba la política económica del gobierno. Sabemos que hay una acción de un sujeto respecto a la política económica del gobierno. Pero tengo una pista, dice puesto que, y el puesto que es conector de causa. ¿Cuál es la causa de la impugnación a la política económica del gobierno? Dice, la consideraba inequitativa. O sea, si consideraba que esa política era inequitativa, entonces considera que esa política no distribuye la riqueza con justicia. Entonces hay una injusta distribución de la riqueza y eso es negativo. Entonces, como la injusta distribución de la riqueza es negativo, porque dice que la consideraba inequitativa, ¿qué quiere decir? Que su consecuencia, o sea, la acción de impugnar, también tiene que ser negativa. Entonces, debe existir necesariamente una postura o una actitud contraria a la política económica del gobierno. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que defiende la política del gobierno? No, al contrario. ¿No es cierto? Se opone o está en contra de la política económica del gobierno. Vamos a buscar entonces aquella alternativa que haga referencia a apoyar las medidas económicas del gobierno. Alternativa A, ¿qué dice? Validaba. Bueno, si voy a marcar validaba, para marcar validaba, entonces impugnaba tendría que significar que no la validaba. O sea, que le quitaba valor o vigencia. Impugnar en el texto no significa que le quita valor o vigencia, significa que se opone a esa política, no que le quite valor. O sea, no porque yo me oponga a una opinión, no quiere decir que yo elimine esa opinión, no quiere decir que esa opinión la deje sin valor. Entonces no puedo marcar validaba porque en el texto impugnaba no significa invalidaba. Alternativa B, preconizaba, está mejor, la defendía. Alternativa C, la amparaba. Bueno, amparar significa proteger. Si yo voy a marcar amparar, entonces impugnaba debería significar desprotegía. Y según la oración, no es que desprotegía la política económica, sino que se oponía a la política económica. Y la alternativa D, igual que la alternativa C, dice defendía. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que mis posibilidades de respuestas están entre la alternativa C y la alternativa D. Entre la alternativa B de beso preconizaba y la alternativa D que dice defendía. Pero sucede que yo puedo defender una política económica, como también puedo defender al niño al cual están golpeando, como de repente puedo defender a mi amigo, ¿no es cierto?, que está sufriendo o que es víctima de algún castigo. ¿Eso qué quiere decir? Que la palabra defender es un concepto genérico. Quiere decir que si yo defiendo algo, defiendo a alguien, no necesariamente me estoy refiriendo a defender una medida, un planteamiento, una política o una propuesta. Pero la palabra preconizaba sí se utiliza para defender una propuesta, sí se utiliza para defender una medida, una acción o, por ejemplo, una política económica. Entonces, como preconizaba, comparte el mismo campo semántico que impugnaba respecto a la política económica, voy a preferir marcar la alternativa B antes que la alternativa D, porque defender es más genérico. Se puede defender una medida económica como se puede defender a una persona. ¿Listo, chicos? Entonces, respuesta B de besito. Vamos, chicos, entonces a desarrollar el ejercicio número 5, ¿ya? La oración dice así: alguien preguntó a Celia si luego de tener con ella 5 años de noviazgo, si dice tener con ella 5 años de noviazgo, tiene que haber sido el novio de Celia, ¿no? Entonces han sido novios durante 5 años, y le pregunta a ella, o sea, a su novia, si le parecía mejor la iglesia Virgen de las Mercedes para su himeneo. Yo pregunto, ¿para qué un novio le preguntaría a la novia si le parecería bien tal iglesia para su himeneo? ¿Qué es probable? Lo probable es que esté haciendo referencia a que si le parece bien esa iglesia para su boda o matrimonio, ¿sí o no? ¿Eso qué quiere decir? Que lo que tengo que hacer ahora, que sea que se refiere con himeneo, voy a buscar el opuesto o el antónimo de himeneo, sabiendo que himeneo, de acuerdo con el contexto, o hace referencia a la boda, porque es en la iglesia, ¿verdad? Porque es en la iglesia, o tal vez al matrimonio, ¿no es cierto?
Tenemos las siguientes alternativas. A, separación, que sí es antónimo de himeneo. B, divorcio, también antónimo de himeneo. C, alejamiento, bueno, porque una pareja se aleje, no necesariamente se están separando o divorciando, ¿no es cierto? Y la alternativa D dice fisión. Y fisión significa separación. Pero es separación de moléculas o separación de células. ¿Eso qué quiere decir? Que no comparte el mismo campo semántico que himeneo, que se refiere a una boda o a un matrimonio. Pero esta está mucho más fácil. ¿Cuál es la respuesta, muchachos? ¿Separación o divorcio? ¿Cuál tiene que ver con este compromiso matrimonial? Seguramente la alternativa B. Marcamos la alternativa B y pasamos al siguiente ejercicio. La oración dice así. Dice, la dama de rojo llegó y transformó radicalmente la patética reunión con sus hilarantes movimientos de baile y sus jocosos coqueteos. ¿Qué significa jocoso o hilarante? Que causa alegría. Eso significa jocoso, hilarante. ¿Y quién llegó con coqueteos y con bailes que causaron alegría? La dama de rojo. Y cuando ella baila y coquetea generando esa alegría, dice la oración que cambia radicalmente la patética reunión. Si cambia radicalmente la patética reunión, la cambia totalmente la patética reunión. Entonces, ¿cómo habría sido esa reunión antes que ella llegue? Si cuando ella llegó con su coqueteo y con su baile, transformó esa reunión. Y ese baile y ese coqueteo eran hilarantes, eran jocosos, o sea, generaban alegría. ¿Cuál será entonces el antónimo de patético, correcto? Para indicar que la dama que llegó cambió entonces esa reunión con la alegría y la jocosidad con la que llegó. Alternativa A, cómica. No es cierto, porque ella cambia el ambiente en esa reunión. Alternativa B, sublime. Bueno, sublime, ¿qué es sublime? No vas a pensar que significa chocolate, o sea, sublime significa excelso, muy elevado. No tiene que ver con el ambiente que aquella dama cambió. Alternativa C, multifacética. Multifacética significa que se muestra de diversas formas. O alternativa D, amena. Amena significa agradable. ¿Cómo era esa reunión? Patética. ¿Y qué hizo la dama? Cambió esa reunión patética. La cambió radicalmente. Si la cambió radicalmente, entonces, y sabemos que ameno es agradable, ¿cómo era esa reunión antes que ella llegue a esa reunión? Aburrida, ¿no es cierto? O conmovedora. Entonces, si patético significa en el texto aburrido, ¿no es cierto? Entonces vamos a marcar como antónimo, en comparación con todas las alternativas, amena. Y de esa manera cambió la reunión aquella dama de rojo. Ejercicio número 7, dice así. Felizmente tuvo el tino, ¿qué significará tino, no? Felizmente tuvo el tino de pagar todas sus deudas. Bueno, no sé, a veces de repente pagar toda mi deuda me puede resultar perjudicial porque me quedo sin dinero. Pero vamos a ver qué dice acá. Felizmente, entonces el concepto tino necesariamente tiene una connotación positiva porque dice felizmente. Tuvo el tino de pagar todas sus deudas y quedar libre de cualquier embargo de sus bienes. Entonces, tino debe tener necesariamente un concepto debe tener necesariamente una connotación positiva, ¿correcto? Necesariamente, porque dice felizmente y porque dice que quedó libre de cualquier embargo de sus bienes. Entonces, ¿qué quiere decir tino en el texto? ¿Que fue un error o fue un acierto pagar sus deudas? ¿Qué significaría? Acierto, ¿verdad? Porque dice felizmente y porque evitó los embargos. ¿Y cuál es el antónimo de tino o de acierto? Debe ser error. ¿En qué alternativa está la palabra error? En ninguna, pero hay una alternativa que tiene el sinónimo de error. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Alternativa A, amago. No, amago es intento. Alternativa B, pavor. No, pavor significa miedo intenso. Alternativa C será hierro. ¿Y hierro qué significa? Error o desatino. Respuesta, alternativa C. Número 8, dice así. El polémico escritor, fíjate, polémico escritor, genera polémica, debate, opinión.
opiniones a favor y en contra, el polémico escritor desencadenó, o sea, causó, los más furibundos debates entre tantos apasionados por los temas desarrollados en sus obras. A ver, veamos, si esos temas, temas que están en las obras han generado polémica, han generado debate, me dice que esas personas que han participado del debate son personas que se han dejado llevar por su pasión, porque dice entre tantos apasionados por los temas desarrollados en sus obras. Eso quiere decir que quienes han formado parte de este debate o de esta discusión han mostrado pues la pasión que tienen por estos temas. Ahora, ¿qué significará furibundo en la oración? Dice, el polémico escritor desencadenó los más furibundos debates. Si esos debates han sido desarrollados entre personas tan apasionadas o tan intensas en sus emociones, ¿cómo habrán sido esos debates? ¿Habrán sido debates tranquilitos o debates más bien exaltados? ¿Qué me dices? Claro, tienen que haber sido esos debates donde se demuestra la pasión, la vehemencia o la intensidad de los ánimos. Entonces, ahí, furibundos hace referencia a aquello que debe mostrar intensidad o mucha intensidad o acaloramiento de los ánimos, ¿ya? Al antónimo de furibundo, entonces, minúsculos, no, porque furibundo no significa mayúsculos. Alternativa B, ensombrecidos, no, porque en el texto furibundo no significa aclarados. C, desentonados, no, porque furibundos en el texto no significa entonados. Hace referencia a la elevación o la exaltación de los ánimos por el apasionamiento. Respuesta, alternativa D, que es donde leemos apaciguado. Y apaciguado significa tranquilos o moderados en los ánimos, ¿ya? Listo, alternativa D. Vamos con el penúltimo ejercicio, número 9, dice así. Cuando indagó, cuando averiguó por su genealogía, ¿qué significará genealogía? Dice, comprobó sus sospechas. Averiguó por su genealogía, comprobó sus sospechas. ¿Y cuáles fueron sus sospechas comprobadas? Que su abuelo fue alemán y su abuela cajamarquina. ¿Sobre qué quiso averiguar? Sobre su genealogía. Y cuando averiguó su genealogía, ¿a quién involucró? Al abuelo y a la abuela. ¿Eso qué quiere decir? Que la genealogía debe referirse a aquellos que están antes o después de uno, si hace referencia a los abuelos en la oración. Tiene que estarse refiriendo entonces a nuestra ascendencia, ¿no es cierto? Tiene que estarse refiriendo a nuestros padres, abuelos o bisabuelos, es decir, aquellas personas de donde nosotros venimos. Entonces, ya sabemos que a eso se refiere con genealogía. Vamos a buscarle su antónimo, ¿sí? Alternativa A, prosapia. Bueno, ¿qué es la prosapia? La prosapia es la ascendencia de naturaleza real o noble, ¿sí? Y nosotros no estamos buscando su antónimo y el antónimo de genealogía no puede referirse a nuestra ascendencia, tiene que referirse a nuestra descendencia. Entonces prosapia no es. Alternativa B, prole. ¿Y quién es la prole o a qué se refiere con la prole? A los hijos o a los descendientes de uno. Entonces parece que esa es la respuesta. Alternativa C, hipótesis. Bueno, la hipótesis podría ser sinónimo de sospecha, pero no es la palabra por la que me están preguntando. Y familia es muy genérico porque la familia también pueden ser mis descendientes o con quienes soy contemporáneo. La respuesta entonces es la alternativa B, prole. Y vamos con el último ejercicio de antonimia contextual, ¿sí? Muchísima atención entonces. Cuando vayan a desarrollar esta oración también hay que identificar, no se olviden, el sentido que tiene la palabra subrayada para luego buscarle su antónimo, ¿ya? Y dice así: pobre muchacho es un palangana, es tan palangana, entonces ya palangana tiene connotación negativa por lo de pobre. Pobre muchacho es tan palangana que hasta deja de comer con tal de vestirse suntuosamente o lujosamente. Quisiera que noten lo siguiente. Dice pobre muchacho, no dice muchacho pobre.
Dice, pobre muchacho. Entonces la palabra pobre no está haciendo referencia necesariamente a su condición económica, sino más bien de repente a la actitud o el comportamiento que está generando pesar o lástima en quien está hablando de ese muchacho. Pero después que dice, dice, hasta deja de comer con tal de vestirse lujosamente. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que este muchacho no tiene para comer, menos para comer bien, y además vestirse lujosamente o suntuosamente. Entonces, ¿qué prefiere él? Prefiere la vestimenta, prefiere la buena ropa, las buenas zapatillas, prefiere un buen polo, aunque el estómago a cada rato llore de hambre, ¿no es cierto? ¿Sí? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, aunque no creo, chicos, que ustedes estén en esto. Pero estamos hablando de un muchacho que más bien está muy preocupado por su vestimenta, pero que no tiene realmente para comprarse ropa tan lujosa porque deja de comer. Entonces sacrifica la comida y busca comprarse esa ropa lujosa o suntuosa. ¿Cómo llamaremos a ese muchacho? Aquí lo llaman palangana. ¿Nosotros cómo lo llamaremos? Presuntuoso, jactancioso, ¿correcto? Para referirnos a quien está dando muestras de ostentación o lujo externo. Vamos a buscarle el antónimo de palangana. Alternativa A, indigente. No puede ser indigente porque indigente es muy pobre y palangana no significa rico ni muy rico. Alternativa B, sencillo. Ese está mejor porque si es un muchacho sencillo, entonces su principal preocupación no va a ser el demostrar lujos, por ejemplo, al vestirse. Alternativa C, natural. No, porque palangana no significa que no sea natural. Está refiriéndose exactamente a una actitud de presunción respecto a la ropa que usa. Y la alternativa D dice simple y palangana no significa complejo. Entonces, entre las cuatro alternativas, ¿cuál debemos marcar? Alternativa D. Listo, chicos, no olviden entonces que hay ciertas condiciones para marcar un antónimo. Que tenga significación opuesta, ¿no? 2, que pertenezca al mismo ámbito de referencia o campo semántico, ¿sí? Y 3, que sean correspondientes con la misma categoría gramatical. Bien, chicos, no se olviden que en ciencia estamos los mejores.